Generar 100, 500, 700 o 1000 dólares cada mes gracias a los dividendos es una meta totalmente alcanzable. Pero antes de sumergirnos en el cómo, es crucial que entiendas los conceptos que vamos a explorar, porque este no es un camino para hacerse rico de la noche a la mañana, sino una estrategia sólida para construir riqueza con el tiempo. Para ilustrar el poder de esta estrategia, no hay un caso más emblemático y educativo que el de Warren Buffett y su inversión en la empresa Coca-Cola. Gracias a las acciones que compró hace décadas, hoy recibe aproximadamente 68 millones de dólares al mes en dividendos. Desglosemos esa cifra para entender su magnitud. Son más de 25 dólares por segundo, más de 1.500 por minuto y más de 2 millones de dólares por día. Obviamente no vamos a buscar replicar la fortuna de Warren Buffett. Sería un objetivo irreal para la mayoría de nosotros. Sin embargo, podemos y debemos estudiar su método, entender su paciencia y su visión a largo plazo para aplicarla a nuestra propia escala, con números más alcanzables para una persona como tú o como yo. Este video será tu mapa para empezar este viaje. ¿Qué son exactamente los dividendos? Antes de correr tenemos que aprender a caminar, y para invertir en dividendos primero debemos entender qué son, y lo más importante aún, de dónde proviene ese dinero. No voy a recitarte una definición aburrida de un libro de texto o de Wikipedia. La idea es que comprendas el concepto de una forma intuitiva y real. Las grandes empresas del mundo, aquellas cuyas acciones puedes comprar desde tu celular o computadora, venden productos o servicios para ganar dinero. Es así de simple. McDonald's vende hamburguesas y papas fritas. Apple vende iPhone, iPads y MacBooks. Toyota vende autos y camionetas. Con los ingresos que obtienes de esas ventas, pagan todos sus costos: salarios de empleados, alquiler de locales, marketing, materia prima, investigación, etc. Lo que queda después de pagar absolutamente todo es la ganancia neta o el beneficio. Un ejemplo real. Vamos a tomar el ejemplo de Apple, una de las empresas más grandes y rentables del planeta. En su año fiscal 2023, Apple reportó ingresos totales por aproximadamente 383 mil millones de dólares, una cifra astronómica que demuestra su capacidad para generar dinero. Pero esos 383 mil millones son solo los ingresos brutos. De ahí, Apple tiene que descontar el costo de fabricar sus productos, gastos operativos, marketing, investigación y desarrollo, y por supuesto los impuestos. Después de todo eso, su ganancia neta fue aproximadamente de 97 mil millones de dólares. Ahora aquí viene la parte clave. La junta directiva de Apple tiene que decidir qué hacer con los 97 mil millones de dólares de ganancia. Generalmente tiene dos opciones principales. Primero, la reinversión. Usar el dinero para hacer crecer aún más el negocio. Esto puede significar abrir nuevas tiendas, investigar, desarrollar el próximo iPhone, mejorar su software, adquirir otras empresas, etc. Y segundo, distribución a los accionistas. Devolver una parte de esas ganancias a los dueños de las empresas, es decir, a los accionistas. Esta devolución es la que conocemos como dividendos. Si miramos los estados financieros de Apple en la sección de flujo de caja, podemos ver exactamente cuánto pagó en dividendos. Durante ese mismo periodo, Apple pagó alrededor de 15 mil millones de dólares en dividendos. Entonces, para que quede claro, los dividendos son una porción de las ganancias reales de una empresa que la dirección decide repartir entre sus accionistas. No es dinero que aparece de la nada o que sale de una lechuga. Es la recompensa tangible que recibes por ser copropietario de un negocio rentable. Cuando una empresa te paga un dividendo, está literalmente sacando dinero de su cuenta bancaria y depositándolo en la tuya. Ahora tomemos como ejemplo a una empresa en crecimiento. Ahora comparemos a Apple con una empresa muy conocida en nuestra región, Mercado Libre. Mercado Libre es un gigante del comercio electrónico y los servicios financieros en América Latina, generando ingresos por más de 14 mil millones de dólares en el 2023. Después de sus costos y gastos, su ganancia neta fue aproximadamente de 987 millones de dólares. Si buscamos en su estado de flujo de caja cuánto pagó en dividendos, encontraremos una rayita o un cero. Mercado Libre no paga dividendos. ¿Y qué significa esto? ¿Significará que Mercado Libre es una mala empresa o que su CEO, Marcos Galperín, se está quedando con el dinero de los accionistas? Para nada, la estrategia de Mercado Libre es completamente diferente. En lugar de repartir las ganancias, la empresa considera que la mejor forma de generar valor para sus accionistas es reinvertir el 100% de esas ganancias en el propio negocio. Usan ese dinero para expandir su red logística, mejorar la tecnología
estrategia de mercado pago, contratar más ingenieros y en general consolidar su dominio en el mercado. La apuesta es que al hacer esto el valor de la empresa crecerá mucho más rápido en el futuro. Ninguna de las dos estrategias es inherentemente mejor que la otra. Son enfoques distintos para empresas en diferentes etapas. Apple es una empresa madura, gigantesca y tan rentable que puede permitirse recompensar a sus accionistas con dividendos y al mismo tiempo seguir invirtiendo miles de millones en su crecimiento. Mercado Libre, aunque ya es enorme, todavía está en una fase de expansión más agresiva. Generalmente se considera que una empresa que paga dividendos en forma consistente es más segura, estable o conservadora. El precio de su acción puede subir o bajar en el mercado, pero el dividendo suele tener un flujo de ingreso mucho más predecible. Sin embargo, entender lo siguiente es muy importante: los dividendos no son una obligación legal. Si Apple decide dejar de pagarlos mañana, podría hacerlo sin infringir ninguna ley. Y si Mercado Libre decidiera empezar a pagarlos el próximo año, también sería su propia decisión. A quienes se les considera los aristócratas del dividendo. Aunque las empresas no están obligadas a pagar dividendos, existen compañías que han hecho de ello un pilar fundamental en su relación con los inversionistas. Estas son empresas que no solo pagan dividendos, sino que los han aumentado de manera consecutiva durante décadas. Un ejemplo perfecto es Procter & Gamble, la empresa detrás de las marcas que seguramente tienes en tu casa, como Gillette, Pampers, Head & Shoulder o Ariel. Procter & Gamble ha pagado dividendos por más de 130 años y ha aumentado su dividendo anualmente durante más de 65 años consecutivos. Cuando una empresa tiene una historia tan impecable, genera un nivel de confianza inmensa en el mercado. Si ha logrado aumentar sus pagos a los accionistas durante recesiones económicas, crisis financieras, pandemias y guerras, los inversionistas dan casi por hecho que seguirá haciéndolo en el futuro. A estas empresas de élite se les conoce como los aristócratas del dividendo. Para obtener este título, una empresa debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser parte del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y segundo, haber aumentado su dividendo anual durante al menos 25 años consecutivos. Actualmente existen alrededor de 67 empresas que cumplen con estos criterios. Son la creme de las acciones de los dividendos. Si buscas construir una cartera de inversión con empresas seguras y predecibles, esta lista es un excelente punto de partida. Puedes encontrarla en el primer comentario y descargarla totalmente gratuita. En ella verás nombres como Walmart, Johnson & Johnson, McDonald's, PepsiCo y muchas otras. Para nuestro análisis tomemos una de las más conocidas en esta lista, ExxonMobil, un gigante del sector energético. ¿Cómo entender los datos de dividendos de una acción? Muy bien, ya sabes qué son los dividendos y conoces a los aristócratas. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo debemos analizar los datos de dividendos de una empresa como ExxonMobil? Puedes usar portales financieros como investing.com, Yahoo Finance o Seeking Alpha, o muchos más. Es cuestión de gustos o preferencias. Debemos de buscar el ticker de la acción, en este caso X o M. Encontraremos una sección dedicada a los dividendos. Verás varios datos claves que necesitas entender. Primero, el rendimiento del dividendo, o lo verás como dividend yield. Este es quizás el dato más importante para un inversionista de dividendos. Se expresa como un porcentaje y te dice cuánto recibirás en dividendos al año en relación con el precio actual de la acción. Para su cálculo se toma el dividendo anual por acción y se divide entre el precio de una acción. Ejemplo, si ExxonMobil paga un dividendo anual de $3.80 por acción y el precio por cada acción es de $115, el cálculo sería 3.80 dividido entre 115. Todo ello multiplicado por 100 nos da un 3.3% de rendimiento. Esto significa que por cada $100 que inviertas en acciones en X o M, recibirás 3.3% dólares al año en dividendos. Segundo, el ratio de pago. También lo verás como value ratio. Este porcentaje te indica que parte de las ganancias totales de la empresa se están utilizando para pagar los dividendos. Ejemplo, si ExxonMobil ganó $8 por acción el último año y pagó $3.80 en dividendos, su value ratio será de 47.5%. Es decir, la división entre 3.8 entre $8. ¿Y cómo lo analizamos? Un value ratio muy bajo, por ejemplo del 10 al 20%, puede indicar que la empresa tiene mucho espacio para seguir aumentando sus dividendos. Un ratio de pago muy alto, por ejemplo del 80 al 90%, puede ser una señal de alerta, ya que deja poco margen para la reinversión y podría indicar que el dividendo es insostenible si las ganancias caen. Tercero, la racha de crecimiento. También lo vas a ver como growth streak. Esto es lo que vimos con Procter & Gamble. Indica cuántos años consecutivos
consecutivos la empresa ha aumentado su dividendo. Para ExxonMobil esta racha es de más de 40 años, lo que la califica como una aristócrata del dividendo. Cuarto, fechas importantes. Verás varias fechas que son cruciales para saber cuánto cobrarás. La fecha ex dividendo, más conocido como la fecha límite. Debes poseer las acciones antes de este día para tener derecho a cobrar el próximo dividendo. Si compras en la fecha ex dividendo o después, no recibirás ese pago. Y la fecha de pago es el día en que el dinero del dividendo se deposita directamente en tu cuenta de broker. Generalmente es unas semanas después de la fecha ex dividendo. Ahora te contaré un error común en principiantes. Un principiante podría pensar que una acción con un rendimiento del 10% es siempre mejor que una del 3%. Esto es un error peligroso. Un rendimiento anormalmente alto puede ser una señal de que el mercado perciba un gran riesgo en la empresa y que el dividendo podría ser recortado pronto. Por eso el análisis no termina aquí. Mirar solo los datos de dividendos es como querer comprar una casa viendo solo la foto de la piscina. Necesitas hacer un análisis completo de la empresa. Preguntas como a qué se dedica la empresa, quiénes son sus competidores, tiene una ventaja competitiva duradera, tiene liquidez o tiene demasiado deuda, el precio actual de la acción es justo o sobrevalorado. Las respuestas a estas preguntas son temas que abordaremos más adelante, pero es fundamental que entiendas que compras una parte de un negocio, no solo un flujo de dividendos. Ahora te voy a hablar del caso de Warren Buffett y la Coca-Cola, y de qué forma lo logró y por qué es la lección más poderosa sobre la paciencia y el crecimiento de los dividendos. Warren Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, compró la mayor parte de sus acciones de Coca-Cola a finales de la década de 1980. En promedio pagó unos $3.25 por acción. Hoy en día, una acción de la empresa Coca-Cola con el ticker KO cotiza alrededor de $63. Si un inversionista compra una acción hoy, recibirá el dividendo anual actual, que es aproximadamente $1.94 por acción. Para el inversionista de hoy, el rendimiento del dividendo será de 1.94 dividido entre $63, dando un resultado de 3.07% de rendimiento. Este porcentaje no está nada mal, es un rendimiento sólido para una empresa tan estable. Pero ahora calculemos el rendimiento que obtiene Warren Buffett sobre su inversión original. Él también recibe los mismos $1.94 por acción, pero su costo fue mucho menor. Para Warren Buffett el cálculo será el siguiente: 1.94 dividido entre 3.25, lo que nos da un rendimiento asombroso de 59.7%. Esto se conoce como yield on cost o rendimiento sobre el costo. Cada año Warren Buffett recibe casi el 60% de lo que invirtió originalmente, solamente en dividendos. A él ya no le preocupa si la acción de Coca-Cola sube o baja un 5% mañana. Su verdadera ganancia proviene de ese flujo de efectivo masivo y creciente que recibe trimestre a trimestre. ¿Y cómo lo logró? Analicemos profundamente. No compró Coca-Cola porque le gustaba la bebida. Analizó el negocio y reconoció su increíble ventaja competitiva, una marca globalmente reconocida que le permite vender su producto a un precio superior. Sin importar si la economía está en auge o en recesión, la gente compra Coca-Cola casi por costumbre. Buffett tiene una paciencia de acero. Una vez que hizo su inversión, simplemente esperó, dejó que el tiempo hiciera su magia, permitiendo que la empresa creciera y que sus dividendos aumentaran año tras año. Y además el interés compuesto. Además de la espectacular ganancia de capital, los dividendos crecientes crearon un efecto de bola de nieve. La lección aquí es monumental: invertir en empresas de alta calidad que aumentan sus dividendos. Tu rendimiento sobre la inversión original puede alcanzar cifras espectaculares con el paso de las décadas. Ahora hablemos de la diversificación, incluso con los dividendos. A pesar de la seguridad que transmiten empresas como Coca-Cola o Procter & Gamble, nunca, bajo ninguna circunstancia, debes poner todos los huevos en una sola canasta. La diversificación es la regla de oro de la inversión. Por más improbable que parezca, cualquier empresa puede enfrentar problemas inesperados. Podrían surgir nuevas regulaciones gubernamentales contra las bebidas azucaradas. Por ejemplo, para ilustrar este punto, veamos un ejemplo real y muy doloroso.
famoso, la empresa General Electric. General Electric era un conglomerado industrial masivo, considerado como una de las inversiones más seguras del mundo, y un pilar en las carteras de los dividendos de millones de jubilados. Era en su momento un equivalente a un aristócrata del dividendo en términos de reputación. Sin embargo, debido a una serie de malas decisiones estratégicas, una gestión deficiente y problemas en su brazo financiero, la empresa entró en una profunda crisis. Observa lo que pasó en su dividendo. En 2017 recortaron su dividendo trimestral de 0.24 a $0 por acción. En el año 2018 lo volvieron a recortar drásticamente a solo $0.01 por acción. En poco más de un año, el flujo de ingresos que millones de inversionistas daban por sentado prácticamente desapareció. El precio de la acción se desplomó, causando pérdidas dobles para quienes dependían de General Electric. El caso de General Electric es una lección brutal sobre el riesgo. No importa cuán segura parezca una empresa, siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mal. Por eso, una cartera de dividendos bien construida debe estar diversificada en diferentes empresas y, crucialmente, en diferentes sectores de la economía. Generalmente, los sectores más generosos con los dividendos son el sector de consumo básico, empresas como Procter & Gamble o Coca-Cola, cuyos productos la gente compra sin importar la situación económica; el sector salud, farmacéuticas como Pfizer o Johnson & Johnson; sector de energía, gigantes petroleros como ExxonMobil o Chevron; el sector de servicios públicos, empresas de electricidad, agua o gas, suelen tener más ingresos y muy estables; el sector financiero, bancos consolidados como JP Morgan Chase; y sector telecomunicaciones, compañías como Verizon o AT&T. Al tener acciones en 5 o 10 empresas de al menos 4 o 5 sectores diferentes, reduce significativamente el riesgo de un problema sobre una sola compañía o sector que pueda destruir tu cartera. Y ahora creemos un calendario de dividendos para cobrar todos los meses. Una de las metas más atractivas para los inversionistas de dividendos es lograr un flujo de ingresos mensual, como si fuera un salario. La gran mayoría de las empresas estadounidenses pagan sus dividendos de forma trimestral, es decir, 4 veces al año. Esto significa que si solo inviertes en una empresa, recibirás tu dinero, por ejemplo, en enero, abril, julio y octubre. Pero ¿qué pasa con los otros 8 meses? La solución es sencilla e ingeniosa. Debemos construir una cartera con empresas que tengan diferentes calendarios de pago. Podemos usar una simple hoja de cálculo para planificarlo. Esta hoja de cálculo te lo voy a dejar anclado totalmente gratuita en el primer comentario. A continuación te presento un ejemplo didáctico. Esto no es una recomendación de inversión. Y repito nuevamente, esto no es una recomendación de inversión. Es un ejemplo didáctico de cómo se podría combinar un grupo de acciones para lograr este objetivo. Vamos por 3 grupos. El grupo número 1, que paga los dividendos en enero, abril, julio y octubre, en donde tenemos a 2 empresas, Procter & Gamble y a JP Morgan Chase. En el grupo número 2, para que nos paguen dividendos en febrero, mayo, agosto y noviembre, tenemos a 2 empresas, a Apple y a McDonald's. En el grupo número 3, para que nos paguen dividendos en marzo, junio, septiembre y diciembre, tenemos a 2 empresas, ExxonMobil y a Johnson & Johnson. Al combinar estas 6 empresas que pertenecen a diferentes sectores, sector consumo, finanzas, tecnología, salud y energía, no solo estás diversificando tu riesgo, sino que también te aseguras de recibir pago de dividendos todos los meses del año. En enero cobras de Procter & Gamble y JP Morgan. En febrero cobras de Apple y McDonald's. En marzo cobras de ExxonMobil y Johnson & Johnson. En abril cobras de Procter & Gamble y JP Morgan, y así sucesivamente. Puedes encontrar las fechas de pago de cada empresa en los portales financieros que mencionamos antes. Con un poco de investigación puedes armar tu propio calendario personalizado. Y la pregunta clave: ¿existen acciones que pagan dividendos de forma mensual? Claro que sí, aunque son menos comunes. Generalmente se encuentran en un tipo de inversión llamado REIT, que son empresas que poseen y operan bienes raíces que generan ingresos. La más famosa de todas es Realty Income. De hecho, su eslogan es The Monty Dividend Company. Invertir en una empresa como esta puede significar el objetivo de recibir ingresos mensuales. Puedes comprar acciones de estas empresas a través de un broker internacional que opere en tu país, como Interactive Brokers, Happy o TD Ameritrade. El proceso es cada vez más accesible y te permite invertir directamente en el mercado de Estados Unidos, dólar
dolarizando tu patrimonio. Exploremos la forma más sencilla de empezar. Si todo esto de analizar empresas e individuales, revisar fechas de pago y construir un calendario que te parece demasiado complicado, no te preocupes, hay una solución perfecta para ti. Los ETFs de dividendos. Un ETF es como una canasta que contiene cientos o miles de acciones. Al comprar una sola participación de un ETF, estás invirtiendo automáticamente en todas las empresas que lo componen. Existen ETFs específicamente diseñados para invertir en acciones de dividendos. Son una forma increíblemente eficiente de lograr diversificación instantánea con un solo clic. Te presento 3 ETFs de dividendos más populares y respetados del mundo. El primer dividendo es Schwab Dividend Equity, más conocido con sus siglas SCHD. Para muchos este es el rey de los ETFs. Se enfoca en una de las 100 empresas estadounidenses de alta calidad, con finanzas sólidas, un historial de pago de dividendo y un alto rendimiento, una mezcla de calidad, crecimiento y rendimiento. Segundo, Vanguard Dividend Appreciation, más conocido con sus siglas VIG. Este ETF se centra en el crecimiento de los dividendos. Invierte en empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 10 años consecutivos. No busca el mayor rendimiento, sino las empresas que probablemente pagarán mucho más mañana. Y tercero, el portafolio SP500 High Dividend, con sus siglas SPGD. Como su nombre indica, este ETF busca el alto rendimiento. Invierte en las 80 acciones del SP500 que tienen el mayor rendimiento por dividendo. Es una estrategia más agresiva en búsqueda de ingresos actuales. Al comprar cualquiera de estos ETFs, el gestor del fondo se encarga de todo. Selecciona las acciones, las rebalancea periódicamente y te deposita los dividendos acumulados en tu cuenta. Es la forma más fácil y segura para un principiante para invertir en dividendos. Ahora pasemos a la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero necesito? Llegamos a la pregunta que todos se hacen. ¿Cuánto capital necesito para generar, por ejemplo, 500 o 100 dólares al mes en dividendos? La matemática es simple. Usaremos una hoja de cálculo. Hoja de cálculo que te la dejaré totalmente gratuita para que la puedas descargar en el primer comentario. Primero, define tu ingreso mensual deseado. Podría ser 100 dólares, 500 dólares o 1000 dólares. Tomaremos como ejemplo los 500 dólares. Segundo, calcula el ingreso anual necesario. Estos 500 dólares deseados lo multiplicamos por 12 meses, obteniendo 6,000 dólares al año. Tercero, debemos de estimar el rendimiento promedio de nuestra cartera. Seamos realistas y conservadores. Una cartera diversificada de acciones de alta calidad y ETFs de dividendos puede rendir en promedio un 3.5% y un 4.5% anual. Usaremos un 4% para nuestro ejemplo. Cuarto, calculamos el capital necesario para nuestra inversión. El capital necesario será igual al ingreso anual deseado dividido entre el rendimiento de la cartera, es decir, 6,000 dólares divididos entre 0.04, lo que nos da 150,000 dólares. Sí, exacto, el número puede parecer grande y desalentador. Tal vez esperabas una cifra menor, pero es un golpe de realidad necesario. La inversión en dividendos es una estrategia de construcción de riqueza a largo plazo, no es un esquema de enriquecimiento rápido. La clave no es tener los 150,000 dólares hoy. La clave es empezar con 100 o 500 dólares o con lo que puedas, y hacerlo de forma consistente todos los meses. Con el tiempo, la inversión de los propios dividendos y tus aportes constantes crearán un efecto de bola de nieve que te acercará a tu meta. Piensa en una historia real, por ejemplo de Ronald Read, un conserje y empleado de una estación de servicio en Estados Unidos, que a través de una vida de ahorro frugal e inversión paciente en acciones de dividendos, acumuló una fortuna de más de 8 millones de dólares. Él no nació en cuna de oro, simplemente fue disciplinado y constantemente durante décadas. Y ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Los dividendos son una buena inversión? Antes de terminar, hay un último factor crucial que nadie puede evitar. Te estoy hablando de los impuestos. Cuando recibes dividendos de acciones de Estados Unidos, el gobierno de ese país retiene un porcentaje. Para la mayoría de los latinos, la tasa de retención estándar es del 30%. Esto significa que si esperas recibir 100 dólares en dividendos en tu cuenta de broker, aparecerá solamente 70 dólares. Es un factor importante a considerar en tus cálculos. Entonces, ¿la inversión en dividendos es una buena estrategia? La respuesta es que va a depender de tus metas y tu perfil como inversionista. Si tu objetivo principal es el máximo crecimiento de capital a largo plazo y estás dispuesto a asumir más volatilidad, quizás una estrategia centrada en empresas de crecimiento como Mercado Libre sea más adecuada para ti.
Pero si buscas un equilibrio entre el crecimiento del capital y la generación de ingreso pasivo predecible y creciente, entonces la estrategia de dividendos es excelente para ti. Te da la tranquilidad de ver ingresos entrando en tu cuenta regularmente, mientras el valor de tus acciones también tiene el potencial de apreciarse con el tiempo. Es una forma de combinar lo mejor de la renta variable con la estabilidad de la renta fija. No existe una única estrategia perfecta para todo el mundo. Lo más importante es que te eduques, entiendas las opciones disponibles y crees un plan que se alinee con tus objetivos de vida. Espero que este video te haya servido para desmitificar el mundo de los dividendos y te haya dado las herramientas para empezar a construir tu propio futuro financiero. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos pronto. Bye bye.